Thank you for having me here. Gracias por tenerme aquí. Hoy quería hablar del informe sobre libertad religiosa como una herramienta para el análisis, la observación y el fomento de la libertad religiosa. Quiero dar un poco hablar del trasfondo sobre por qué escribimos este informe para cada uno de los países del mundo, y quiero hablar sobre los contenidos de este informe, lo que incluimos en todos los informes para cada uno de los países, y brevemente quiero hablar sobre el impacto de este informe a lo largo de los últimos años. Quiero, como trasfondo para los americanos, la libertad religiosa es una parte fundamental de los derechos que tenemos como ciudadanos de los Estados Unidos. Barack Obama dijo el año pasado: entre los derechos que son más sagrados para los estadounidenses se encuentra la libertad de poder rendir culto del modo que elijamos. También recordamos que la libertad religiosa no es solo un derecho estadounidense, sino que es un derecho humano universal que hay que proteger tanto aquí en casa como en el resto del mundo. Esta libertad constituye una parte esencial de la dignidad humana y que sin ella nuestro mundo no puede tener una paz duradera. Creo que es importante implicarse en los debates sobre políticas públicas sobre este tema. Como mucha gente de todo el mundo sabe, la primera enmienda de nuestra Constitución dice: el Congreso no promulgará ley alguna que establezca una religión o que prohíba su libre ejercicio. Así que no hay ninguna religión establecida en Estados Unidos. De esta historia hemos traducido el concepto de libertad religiosa en un objetivo de política exterior basada en el concepto que vemos la libertad religiosa como algo fundamental para la estabilidad de los países. En el año 1998 se elaboró una ley y que firmó y que promulgó Bill Clinton, la ley de libertad religiosa, para fortalecer la defensa de aquellas personas que eran perseguidos por razón de religión en todo el mundo. Esa ley obligaba, según dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos, que teníamos que hacer varias cosas. En primer lugar, y más importante, nosotros como diplomáticos teníamos que implicarnos en temas de libertad religiosa en la sociedad civil. También elaboramos el informe sobre libertad religiosa. Acabo de finalizar el informe para España y saldrá publicado el mes que viene, correspondiente al año 2013. Tenemos un embajador encargado de temas de libertad religiosa y también elaboramos una lista de países especialmente preocupantes. No se preocupen, España no está incluida en esos países especialmente preocupantes. Hay 15 países incluidos en ese país: Corea del Norte, Birmania, Pakistán, etc. Separadamente hemos creado una comisión que elabora otro informe anual y que examina 20 o 30 países que la comisión considera los peores infractores de temas de libertad religiosa, Así que el informe sobre libertad internacional religiosa describe un poco el panorama de libertad religiosa en cada uno del mundo. Lo elaboran personales de las embajadas de todo el mundo y se les facilita a ONGs, a miembros del Congreso y a otra gente. Por ejemplo, yo estuve aquí en la Universidad de Madrid hablando con un profesor de estudios religiosos y él me dijo que había utilizado este informe para obtener rápidamente información sobre el estado de la religión en distintos países del mundo. Este informe se pone a disposición de todo el mundo en la página web del Departamento de Estado, que aparece ahí en la diapositiva. ¿Qué contienen estos informes? Primero hablamos de los datos demográficos sobre la religión. Dedicamos mucho tiempo a examinar las políticas y al entorno legislativo. Analizamos el respeto a la libertad religiosa por parte del gobierno y por parte de la sociedad, y hablamos del trabajo
que realiza nuestra embajada para promover la libertad religiosa en estos países. Cuando analizamos las restricciones en materia de libertad religiosa, aquellos países o países que pueden favorecer una religión frente a otras, también analizamos el tratamiento discriminatorio de grupos concretos, los impedimentos u obstáculos legales que un grupo religioso puede encontrarse para inscribirse como grupo religioso, para funcionar como tal, y analizamos las restricciones a las labores proselitistas o de los misioneros. Hay una serie de abusos muy serios de la libertad religiosa que estos agregados analizan en todo el mundo, los agregados que elaboran los informes. Entre estos abusos se incluyen asesinatos, arrestos, detenciones, palizas, multas, acosos, supervisión, reladas, impedir el acceso. Por ejemplo, el informe de Rusia del año pasado analizó algunas de las acciones llevadas a cabo por el gobierno ruso para detener la publicación de material religioso que ellos considerado extremistas. Y esto es un ejemplo de censura por parte de las autoridades públicas a la libertad religiosa. La negativa de la identidad de un grupo religioso, otro aspecto que analizamos, la negativa o el retraso desmesurado para el registro de determinados grupos religiosos, también se consideran abusos o restricciones para la libertad religiosa o claros favoritismos que el gobierno pueda tener hacia grupos concretos religiosos. Otros abusos pueden ser denegación de visados a trabajadores extranjeros, negativa a investigar o a perseguir judicialmente los ataques que se producen, etiquetar a grupos religiosos como sectas, confesiones peligrosas o incluso como terroristas, declaración en que resulten denigrantes para esos grupos religiosos, la negativa de devolver los bienes e inmuebles previamente confiscados. Y esto es algo que nuestra europea embajada ha analizado algo en particular las restricciones en algunos países europeos relativa a los atuendos de carácter religioso que la gente puede llevar. En lo que respecta a los grupos religiosos que los gobiernos consideran como amenazas, analizamos los enlaces entre la persecución de grupos tradicionalmente no religiosos, prejuicios sobre... Aquí en España analizo con frecuencia, hablo con frecuencia con ONGs para conocer el estado de distintos grupos, por ejemplo, para conocer qué pasa con los cofidis que denigran a la gente judía, y que todo esto lo incluyo en el informe. También hablamos de acciones positivas para promover la tolerancia, tanto dentro de la sociedad como nuevas políticas o nuevas leyes que fomenten la libertad religiosa, mediación entre conflictos, declaraciones públicas por parte de líderes políticos que promuevan la tolerancia. Y creo que en este sentido el panel de gente tan importante que hemos tenido es un ejemplo de cómo los Estados Unidos trata que los líderes promuevan la tolerancia religiosa. Buscamos nuevas maneras de promover el patrimonio religioso. De esta manera seguimos el impulso, el movimiento que ha tenido España para ayudar a los judíos sefardíes a pedir la nacionalidad de España. Creo que esto ayuda a promover el patrimonio religioso. Además de analizar lo que sucede dentro del país, también escribimos en nuestro informe el trabajo que nuestra embajada hace para promover la libertad religiosa dentro del país, por ejemplo, en España y en todo el mundo. Las embajadas y los consulados mostramos el ejemplo americano, el ejemplo estadounidense como un ejemplo de diversidad religiosa, y eso creo que es parte de lo que somos nosotros como estadounidenses.
y lo mostramos como ejemplo a seguir en el trabajo que realizamos. Organizamos eventos religiosos también interconfesionales. Por ejemplo, el presidente Obama se implica en el mes del Ramadán, y creo que esto es una de las partes más importantes del trabajo que realizamos durante el verano. También elaboramos guías de formación para los integrantes del gobierno y para los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado para promover diversidad y para ayudarles a abordar la diversidad. Y creo que es muy importante. ¿Cuál es el impacto de este informe que escribimos? El informe sobre la libertad religiosa ha dado un mayor relieve al tema de la libertad religiosa en todo el mundo, aunque no se puede negar la gran escala o hasta qué punto se sigue persiguiendo a la religión en todo el mundo. Nuestro informe sobre libertad religiosa ha ayudado a liberar un montón de personas que estaban encarceladas por motivos religiosos. Y este progreso se le atribuye al trabajo que hemos realizado con nuestro informe. La libertad religiosa, además, es un componente vital de la estabilidad social y política. Hemos concluido con nuestro informe. Sin libertad religiosa, las sociedades son sumamente vulnerables al conflicto, a la persecución y al extremismo.